Vamos a tratar el método de variables separadas. Nuestra competencia es plantear y resolver problemas físicos y la capacidad el de aplicar métodos de resolución. Con frecuencia para resolver estas ecuaciones diferenciales tenemos que integrar y las integrales resultantes muchas veces requieren de una técnica especial. ¿Cómo se solucionan este tipo de integrales? Lo primero que tenemos que hacer en una ecuación diferencial de este tipo es reconocer con qué variable trabajamos en el primer miembro y con qué variable debemos trabajar en el segundo miembro. Este método simplemente es pasar las variables con respecto a la variable del primer miembro a este miembro y con respecto a la del segundo miembro la que corresponda a él. Este método es así conocido como método de las variables separadas. Lo primero que hay que reconocer en una ecuación diferencial es el orden y el grado de la ecuación diferencial. En este caso es de primer orden y de primer grado. Como vemos acá tiene la forma de esta integral y lo que tenemos que hacer es aplicar el símbolo integral a ambos miembros. Al aplicar el símbolo integral a ambos miembros nos resulta una integral que se puede resolver por algún método de integración. Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación planteada en los textos que se les ha dado para las lecturas previas. Este ejercicio corresponde a los problemas planteados en SIL. Esta ecuación diferencial dice, la diferencial de y con respecto a x es igual a 3x cuadrado por e elevado a la menos x. Es una ecuación diferencial lineal de primer orden y de primer grado. Corresponde al método de separación de variables. De acuerdo a su sencillez se puede resolver de esta manera, siempre y cuando reconozcamos de qué tipo es. Entonces, en primer lugar, reconocemos quién es la función f de x y quién es la función g de y. Una vez que tenemos esto, podemos separar las variables. Como ven aquí, e elevado a la menos i tiene potencia negativa. Al pasar al primer miembro pasa con potencia negativa, pero al subirla al numerador se vuelve positiva. Eso es lo que obtenemos en esta ecuación. Integramos ambos términos y tenemos esta expresión. La integral de e a la y es e a la y. Y la integral de 3x cuadrado es 3x cubo sobre 3, resultando entonces la solución de esta ecuación como e a la y igual a x al cubo más a. A es una constante arbitraria. Entonces la solución de esta ecuación será y veces es igual al logaritmo de x cubo más a. ¿Por qué y? Porque hemos aplicado el logaritmo neperiano a toda esta expresión, que se reconoce como la solución general de la ecuación diferencial. Si recordamos la ley de Newton, que dice que la variación de la tasa de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y la temperatura ambiente, está dado por esta relación. Reconocemos que T de T es la temperatura del objeto, T de M es la temperatura del ambiente o de la habitación. La variación de la temperatura con respecto al tiempo se expresa de esta manera y cabe recordar que es una constante de proporcionalidad. Reconocemos que la habitación es el medio ambiente y entonces aplicamos el método de separación de variables convirtiéndose en lo siguiente. Pasamos lo que corresponde a las temperaturas al primer miembro, como está multiplicando pasa dividiendo. Y la diferencial del tiempo, para obtener esta expresión tenemos que multiplicar adecuadamente el primer miembro y el segundo miembro por la diferencial de t y obtenemos esta expresión. Aplicamos el símbolo integral a ambos términos y obtenemos la expresión de la derecha. Ahora, esta integral tiene una forma de logaritmo porque corresponde a esa integral. Entonces, logaritmo neperiano de esta expresión, porque si yo derivo va a ser la inversa del argumento, que es t menos t de m por la diferencial del argumento. La integral de t es simplemente t más una constante multiplicado por una constante. Ahora, esta expresión, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la exponencial a ambos términos y de aquí separamos las variables que dependen de t con respecto al tiempo y con lo que respecta al movimiento pasa al segundo miembro. Esta es la ecuación resultante que viene a ser la solución de la ecuación diferencial planteada por la ley de Newton. Entonces esta se considera su solución general. Ahora veamos uno de los problemas que se han planteado en los textos que se les ha dejado. Corresponde al libro de SIL, que está en la página 532, y el ejercicio 64. ¿Qué es lo que dice? Que al sacar una barra de metal de un horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit.
La pregunta es, ¿cuánto demorará en enfriarse hasta que una temperatura ambiente de 70 grados? Es obvio que las respuestas deben subirlas a su aula virtual, teniendo para ello 5 minutos. Cualquier información que ustedes requieran para tener un contacto académico con el profesor Javier Gutiérrez o con mi persona, pueden remitirse a estos correos que estén aquí. No duden en escribir, que siempre estaremos atentos a recibirlos.